Hey, ¿qué tal? En este video vamos a hablar un poco sobre manejo de archivos, pero lo vamos a enfocar en ejemplos. Esta vez vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos almacenar el valor de una estructura en un archivo. Pero para ponerlo un poquito más práctico sería, imaginemos que es un juego y cada vez que el usuario, el jugador, salve el juego, vas a grabar un archivo donde le dirá su nombre y donde almacenará su nombre y el puntaje, ya sea para cuando vuelva a jugar nuevamente, mantenga su nombre y su puntaje. Eso sería una serie de videos de este tipo donde podemos ver diferentes ejercicios más prácticos sobre C. Entonces vamos a comenzar con este. Así que lo primero es que vamos a incluir la librería estándar de input output. Vamos a crear la función principal. Creamos la función principal y ahora vamos a definir la estructura. ¿Qué valores, qué información queremos almacenar en el archivo? Creamos una estructura llamada jugador. En esta estructura vamos a tener nombre del usuario o del jugador, de 255 caracteres máximo, y vamos a tener una variable tipo entero, solo valores positivos, de 0 positivo, no negativo. Llamaremos puntaje. Entonces, punto y coma aquí, ya definimos la estructura. Ahora, lo primero que queremos hacer, vamos a crear una variable tipo estructura jugador y le llamaremos jugador. Esto va a ser un puntero porque vamos a manejar archivos. Claro, lo vamos a utilizar para almacenar el archivo, para leer desde el archivo hasta esta variable. Así que vamos a reservar el suficiente espacio en memoria para almacenar una variable tipo estructura jugador. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a alocarla suficiente desde suficiente memoria para poder almacenar una estructura jugador. O sea, simplemente lo que queremos hacer es el tamaño de esta estructura lo queremos reservar. Así sabemos que exactamente va a poder almacenar esos valores. Entonces, ya que lo tenemos definido, lo que tenemos que hacer ahora es leer desde el archivo el valor actual. En el momento es primera vez que lo vamos a correr, no vamos a ver no va a haber ningún archivo definido aquí. Por lo tanto, en la primera corrida no vamos a ver nada, pero podemos hacer archivo. No, tenemos que crear una variable tipo archivo y vamos a intentar abrir el archivo. El archivo lo vamos a llamar no lo pensé, archivo.dato en modo lectura. Solamente queremos leer el archivo, más nada. Entonces, si el archivo existe, lo que vamos a hacer es vamos a leer, vamos a copiar, depende cómo lo quieran ver. Vamos a copiar, vamos a leer el archivo y copiar esa data en jugador. ¿Qué tanta data queremos copiar? La del tamaño de la estructura. Queremos leer el tamaño de lo que va de la estructura. Ok, muy bien. El tamaño de la estructura lo queremos leer desde el archivo una vez. Entonces eso es lo que va a hacer. Si esta estructura tiene, no sé, 8 bytes, lo que sea, tiene 8 bytes, lo que va a hacer es leer una vez 8 bytes en el archivo, desde el archivo.
reemplazando todos los valores. Por ejemplo, si tiene 255 bytes, los primeros 255 bytes del archivo lo vas a copiar aquí. Y el resto para el entero creo que son 8. Los siguientes 8 lo va a copiar aquí. Cuando utilizamos esta función. Entonces, para probar, para demostrar el valor que tiene, si es correcto, ponemos nombre y jugador, nombre. Entonces haremos otro printf, puntaje y jugador, puntaje. Ahora, hemos leído el archivo, ya lo cerramos, no queremos más nada con él. Ahora, de lo contrario, en vez de leerlo sobre el archivo, nosotros vamos a crear uno nuevo. Y digamos, jugador, nombre, ponemos Juanito. Pero claro, no podemos asignar enteros, una cadena de caracteres de esta manera. Tenemos que copiar utilizando la función strcpy a jugador nombre, copiamos Juanito. Como se trata de memoria, ya que la cadena es una memoria, necesitamos reservar la memoria, copiar eso aquí. Y el jugador, puntaje. Sí. Esto más bien explicando, sin explicar nada en detalle. Yo podría crear videos separados donde podemos explicar en detalle cómo manejar enteros, más sobre punteros y archivos. Pero en esto más bien enseñando ejemplo cómo podemos utilizar esto de una manera más práctica. Entonces aquí le asignamos el puntaje. Necesito incluir para poder utilizar esta función. Ahora ya tenemos los valores leídos, ya sea de un archivo o creamos uno nuevo con los valores aquí. Ahora, el paso ahora es salvar el archivo con los valores de jugador, de la variable jugador. Variable jugador. Ok. Ahora vamos a utilizar la misma variable que tenemos de archivo y vamos a abrir el archivo otra vez, o intentar, porque si no existe va a crear uno nuevo en modo escritura. Cuando utilizamos la W, lo importante de este caso es que queremos reemplazar todo el archivo completamente. Lo que hace esto es que abre el archivo, lo limpia y nos lo devuelve a un puntero, a un archivo en blanco. Lo que nos ayuda a esto a hacer es que reemplazamos siempre el archivo, los valores del jugador. Nunca lo agregamos al final del archivo, o sea, creando múltiples valores. Entonces, eso es importante saber. Utiliza la W para poder sobreescribir el archivo completo. Entonces, lo que queremos hacer es lo mismo que tenemos aquí, parecido, pero vamos a hacer F write. Entonces, lo que hacemos es en los valores, la data, el valor, lo que contiene la variable jugador, lo queremos copiar archivo. Pero también aquí tenemos que decirle qué tanto queremos copiar de jugador. Entonces, lo mismo que leímos lo vamos a copiar. El tamaño de la estructura jugador la queremos copiar una vez a el archivo. Aquí cerramos el archivo y ponemos archivo salvado correctamente.
Un punto también que tenemos que darnos cuenta aquí, que podemos chequear si el archivo es nulo, por alguna razón no pudo crear el archivo, ya sea por permiso o cualquier otra razón, podemos retornar -1, lo cual significaría que hubo un problema, ya sea en salvar y aquí le podemos poner error al abrir archivo to that. Así es. Ok, entonces ahora vamos a intentar. Vamos a compilar main C. Entonces necesito incluir la librería estándar para poder utilizar el malloc. Como pueden ver, ya compilé mi archivo main C, entonces creo el binario C. Entonces ahora lo vamos a correr. A ver, archivo salvado correctamente. Como pueden ver ahora, el puntaje lo pudimos ver que viene desde aquí. O sea, el archivo se ha estado grabando. Vamos a ver. Ya. Graba algo bien raro, pero al menos podemos ver el nombre que está funcionando correctamente. Como pueden ver, vamos a poner un centro de línea aquí. Ahora, ya vemos que está funcionando. Ahora, algo que sí podemos hacer para ver que sí podemos actualizarlo es cada vez que abrimos el archivo, aquí podemos reducir el puntaje. Bueno, o incrementarlo, depende. Vamos a incrementarlo. Vamos a incrementar el puntaje en 2 puntos. Cada vez que abrimos el archivo lo aumentar 2 veces. Por ende, cada vez que puntaje imprima, aquí va a ser puntaje 102, 104, 106, 108, 110. Así por ende. Entonces compilamos de nuevo. Corremos main. Pueden ver 100. La primera vez que corrió. Entonces ahora la segunda vez sería 102, 103, 104, 106, 108 y así sucesivamente. Es un buen ejercicio sobre manejo de archivos, lo cual lo pueden practicar, pueden irse más allá, pueden crear lo que maneje múltiples usuarios al mismo tiempo. Puedes tener diferentes cuentas y puedes tener muchos usuarios en una lista en vez de uno solo. Lo cual quita el uso que le tenemos a esto. Si lo utilizamos en esto, eso es donde podemos manejar diferentes usuarios. Pero eso podría ser otro tema. Pero espero que eso sea algo bien divertido, algo que lo pudieran haber entendido un poquito. Pero sí, cualquier pregunta o duda me la dejan ahí en los comentarios. Y pues hasta la próxima.